Hoy hablaremos el tema de personalidad, carácter y temperamento. Dentro de los objetivos vamos a tener como primer objetivo conocer la definición de carácter y temperamento. El siguiente objetivo sería analizar los factores y o elementos que determinan la personalidad. Determinar las diferencias entre carácter y temperamento. Entre los contenidos de aprendizaje que se tratarán en el tema, vamos a ver acerca del carácter y temperamento, tanto sus conceptos como definiciones en general, elementos fundamentales de la personalidad y cuáles son las diferencias entre carácter y temperamento. Los elementos fundamentales de la personalidad están compuestos por el temperamento y el carácter. Bien, el temperamento, según lo que dice Cloninger en el 2009, dice que la personalidad de un individuo comienza a partir de los componentes biológicos innatos que tienen que ver y que son heredados, ¿no? Con el temperamento, fruto de la propia herencia, lo que nosotros heredamos de nuestros padres, que se van canalizando por la influencia de múltiples factores ambientales que tienen que ver con el carácter, ¿no? Como son la socialización, la educación y la cultura, ¿no? Lo que va a ir adquiriendo, ¿no? Durante las experiencias que tenga el individuo. También vamos a hablar acerca de qué es o las definiciones de temperamento y carácter, ¿no? ¿Qué es el temperamento y qué es el carácter, ¿no? Acá lo tenemos, es innata y heredada el temperamento y forma característica que se tiene de la reacción ante el ambiente. Y por otra parte tenemos el carácter, que es un conjunto de rasgos de la personalidad, ¿no? Que determina formas constantes y típicas de actuar de una persona y que esto lo va adquiriendo, ¿no? Conforme a las experiencias y su capacidad para resolver problemas en el lugar donde el sujeto interactúa. Luego vamos a hablar de cuáles son las diferencias entre carácter y temperamento. Tenemos por un lado temperamento y tenemos por el otro lado que es el carácter. ¿Y cuál es esa diferencia que los distingue de cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de ellos compone ciertas características que se diferencian entre sí. El primero, porque es un sustrato neurológico, endocrinológico y bioquímico de lo que surge la personalidad. Todos los componentes genéticos que se nos son heredados. Se encuentra presente desde la niñez y es la parte biológica de la personalidad. En cambio, el carácter es el sello personal de cada uno, ¿no? Conforme vamos creciendo, vamos desarrollándonos en nuestro ciclo vital, vamos, ¿no? Teniendo una marca personal distinta a los demás. Es un conjunto de características adquiridas durante el desarrollo evolutivo, ¿no? Y se adquiere y se forma con las experiencias. Luego vamos a hablar acerca de tipos de temperamento, ¿no? Cuando hablamos de tipos de temperamento, vamos a hablar de algunos temperamentos que se nos son también, ¿no? Heredados, como son, por ejemplo, el temperamento, tenemos al sanguíneo, ¿no? Tenemos al colérico, tenemos al flemático y tenemos al melancólico, ¿no? Que lo vamos a ir viendo durante la clase. Y por último vamos a llegar a ciertas conclusiones muy importantes que ustedes deben tener en claro y uno de ellos es que, por ejemplo, ¿no? La primera conclusión a la que llegamos es que los factores constitutivos de la personalidad son el temperamento y el carácter. El temperamento depende de la constitución física y especialmente de los factores hereditarios de la misma, van a complementar. El carácter es el que determina formas constantes y típicas de actuar de una persona. La niñez y adolescencia son etapas muy importantes de la formación del carácter. Entonces, en estas etapas va a ser muy crucial el poder determinar la formación de nuestro carácter. Y por último, como conclusión, tenemos ningún temperamento es más valioso o más ventajoso que otro. Todos los temperamentos tienen sus virtudes y sus defectos. Así como dice, ¿no? Para terminar y concluir, las personas no tienen un solo temperamento, más bien se puede decir que tienen un temperamento predominante, uno más que el otro. Eso es todo. Muchas gracias.